Sí, y fíjate que ya adentrándonos en el libro, algo que a mí en particular me gustó mucho es la manera en cómo está narrada esta novela gráfica, ¿no? Como si fuera una voz en off, ¿no? Resulta, pues, novedosa y está bien estructurada, ¿no? Pues a través de un interrogatorio, la historia va y viene en el tiempo, va fluyendo y yo no pude dejar de pensar en esta voz del protagonista narrando, pero con una voz gruesa, ¿no? Muy estilo como la película de Sin City, ¿no? Del personaje principal que tiene la voz ronca, perdón, gruesa, y le da un cierto carácter. Entonces tú, sin decirlo, lo provocas al momento de estar nosotros leyendo los textos en voz en off. Y aparte lo haces de una manera muy interesante en la estructura de este guión y las cosas que dicen con tan pocas palabras, me resulta bastante atractivo. Entonces me encantaría saber cómo fue el proceso creativo a la hora de decidir esta manera narrativa y de esta fortaleza y el carácter que le da el protagonista pues a este diálogo, ¿no? Ok, pues el proceso de Luz Eterna fue muy diferente a lo que había hecho hasta ese momento. Luz Eterna es mi tercer novela gráfica y bueno, cuando hice la primera, que fue Hermanos, pues ya conté en la silla de Hermanos, hay todas las peripecias que pasé para desarrollar esa historia, cómo cambié unas cosas al final, cambié el formato, cambié muchas cosas, pero finalmente le fue muy bien a Hermanos, ya como salió publicada, ¿no? Una novela gráfica, 64 páginas, blanco y negro, y en ese formato, ¿no? Al siguiente año, cuando empiezo a trabajar en una nueva novela gráfica, que fue Coda, dije, voy a seguir el mismo tamaño de páginas, el mismo formato, y otra historia cyberpunk y de otro tema, ¿no? Y ya en la silla de Coda ya platiqué, pues las cosas que al final ya, ahorita, años después, ya alcanzo a ver que no me gustaron tanto, pero que busqué como hacerlo encajar a fuerzas en ese esquema, ¿no? Entonces, digamos que primero con Hermanos aprendí a hacer esto, a contar sobre todo novelas gráficas, ¿no? Contar historias más largas. Con Coda traté de meter todo lo que quería contar en ese espacio, en 64 páginas, entonces como que lo saturé mucho. Y en Luz Eterna, después de haber atravesado la experiencia con Coda, dije, es que tengo que hacer las cosas un poco, planearlo mucho más. Yo hago una planeación de todo mi trabajo a la hora de desarrollar un cómic, y con Luz Eterna mejoré ese proceso todavía más. O sea, ¿qué fue lo que hice? A diferencia de las novelas gráficas que había hecho anteriormente, iba escribiendo y dibujando a la par, ¿no? Como que, o al menos tenía como que algunas ideas y ya las desarrollaba. Con Luz Eterna en particular, lo que hice fue, primero que nada, escribir el guión, ¿no? Bueno, no exactamente el guión, pero primero hice como todo mi layout y luego puse todo el guión, sobre todo para que no me pasara algo que me pasó en Coda, que de repente quedaron páginas súper cargadas de texto, y pues hice este proceso del guión completito, un guión técnico, así de una descripción perfecta, a pesar de que yo ya tenía los layouts de cómo se iba a ver, y que no iba a haber otro dibujante, sino más bien era yo el mismo dibujante ahí o sea, no tenía que explicarle a nadie más cómo hacerlo porque era yo mismo. Entonces, bueno, hice todo este proceso y ya lo coloqué. Entonces, sí fue muy diferente en ese sentido en cuanto a la forma de hacerlo. En cuanto a lo que está en primera persona y la voz en off, eso sí lo he hecho en todas las novelas gráficas, ¿no? En Hermanos, en Coda, en Nostromo, en los cuentos cortitos de Nostromo, en los cuentos cortos que he hecho en las novelas, por ejemplo, los que aparecen en Forjador, que fue lo que hice antes. Me gusta mucho contar las cosas en primera persona, porque no sé si sea más fácil o no, pero a mí me parece que es una manera muy chida de presentarle al lector la situación que está ocurriendo en la historia, ¿no?
Y evidentemente esta situación, como la estás viendo, está sesgada a través de la visión de ese personaje, ¿no? Entonces, digamos que vas conociendo hasta donde el personaje alcanza a ver y vas conociendo su forma de pensar con respecto a las situaciones que se le van presentando, ¿no? Uh-huh. Y algo que está interesante es que eso también te permite, como en la vida real, ¿no? Que tú puedes ir a hacer una cosa o estás en una junta o vas de aquí para allá y en tu cabeza están ocurriendo otras cosas, ¿no? Estás pensando en diferentes cosas y, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta cuestión de que, por ejemplo, estás en una junta, ¿no? Y están hablando de algo y tú estás pensando, es que esto es una pendejada, ¿no? Ah, este güey no sabe, o no, yo mejor haría esto, o que este güey diga lo que quiera, yo lo voy a hacer de esta otra forma. Pero eso está ocurriendo en tu cabeza y a mí se me hace bien chingón cuando alguien de afuera, en este caso el lector, puede ver lo que está diciendo el güey que está exponiendo algo y lo que está pensando ese güey, ¿no? Está bien pendejo, ¿no? Y entonces muchas veces esas ideas se van contraponiendo, ¿no? Uno dice una cosa y el otro está diciendo otra cosa o está divagando, ¿no? Ay, no, es que el amor, es que la chingada, ¿no? Y eso se me hace bien interesante porque te permite, pues empezar como a definir, a mostrarle más al lector cómo funciona tu personaje, ¿no? Cómo es realmente la personalidad del que está ahí interactuando, ¿no? Entonces, bueno, por eso me gusta mucho y por eso todas mis novelas gráficas están contadas en primera persona y esta cuestión de la voz en off es muy importante porque te muestra y te dice mucho del personaje principal, el protagonista casi siempre, ¿no? Y pues así las cosas. Sí, ya hasta me respondiste otra pregunta que tenía por ahí, ¿no? De cómo construías tus personajes y es totalmente muy, muy certero esto, ¿no? Pero, por ejemplo, eso sucede con los personajes principales y en los secundarios, ¿la manera de construirlos es otra manera o es la misma? Sí, bueno, o sea, el personaje principal no está construido así nada más con esto que te acabo de contar. Uh-huh. O sea, eso me ayuda como a afinar su pensamiento, ¿no? Así como a dar una pulidita a su pensamiento, pero a mí me gusta pues ir recreando como en la entrevista que tuvimos con Logan hace un par de semanas, hablábamos de Simpatía por el Débil, donde él decía que a veces hace fichas de los personajes, ¿no? A mí me gusta un poco como ir teniendo también fichas de los personajes pues este personaje se llama tal, se dedica a esto, y lo que él ha atravesado es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, si tú nunca pierdes de vista qué es lo que ese personaje ha vivido, o cómo es, o por qué es así, pues te permite como irlo conduciendo dentro de tu historia. Y lo mismo pasa con los personajes secundarios. Evidentemente, esos llevan una chamba no tan clavada, pero sí es importante también para que puedan ir, para que no suenen igual todos, ¿no? En el caso aquí de los policías que lo están interrogando, bueno, son como policías federales, ahí extraño, es un poco extraño esto, porque esto ocurre en un futuro cercano, pero incluso entre ellos hay diferentes personalidades, ¿no? Y ahí apliqué la clásica del policía bueno, policía malo, ¿no? Mientras uno le está diciendo, no, mijo, es que debes cuidarte, está bien peligroso, el otro ya se lo quiere madrear, ¿no? A ver, pendejo, contesta lo que se te está preguntando. Y entonces eso me parece que finalmente le da un chorro de carnita a cualquier historia, ¿no? Y entre más clavado seas con los personajes secundarios, más tu historia va a quedar mejor, porque que no sea así como que, bueno, policía 1, policía 2, policía 3, árbol 4, ¿no? O sea, uh-huh. Sino que cada uno tenga una personalidad y a mí, eso me permite a mí disfrutar mucho, por ejemplo, las series de tele, ¿no? Cuando cada personaje tiene ahí su forma de ser y hay unos que odias y unos que amas y otros que te cagan, ¿no? Y todo eso, pues, sobre todo cuando están bien construidos los personajes, ¿no? Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.